3. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Liz Valera Vargas. Soy estudiante de la carrera de Derecho, del curso de Filosofía del Derecho, a cargo de nuestro docente, el doctor Sergio Tolentino Gutiérrez. Y hoy día vamos a hablar un tema muy importante, que es la realidad peruana aplicado a las propuestas jurídicas y filosóficas de Francisco Miró Quesada. Como primer punto tenemos lo que es la introducción. Dentro de ello, pues decimos que la filosofía del derecho en el Perú ha sido influenciada por diversas corrientes a lo largo de la historia, ¿no? Desde la época prehispánica, el derecho indígena ha tenido en sí una presencia importante en la concepción del derecho en el Perú, ¿no? Durante la época colonial, la influencia española fue determinante en la creación de un sistema tanto jurídico basado en el derecho romano y canónico, ¿no? En el siglo XIX, la influencia en sí del positivismo jurídico se hizo sentir en la filosofía del derecho peruano, y en el siglo XX surgieron pues nuevas corrientes filosóficas. Como punto número 1 tenemos el análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego del siglo XX, ¿no? Si bien es cierto, nos encontramos ante una disciplina normativa que pretende justificar en sí eh, reflexiva y críticamente el ordenamiento jurídico y político, pues en las últimas décadas del siglo XIX, la primera del siglo XX, y la filosofía contuvo en sí bastante importancia en este pensamiento, en lo cual la reacción espiritualista, el positivismo y el intelectualismo, pues metafísico, que sobrevivió en algunos cursos universitarios, fueron desplazados por el espiritualismo gracias pues a la acción de varios profesores, ¿no? Con ello se quería iniciar, pues por otro lado tenemos el pensamiento filosófico, que se encuentra periodizado pues en los siguientes modos. Por ejemplo, en el primero periodo que se dio pues entre el 1904 y 1912, en el cual se da el tránsito entre el positivismo y el pragmatismo. Como ve, tenemos el segundo periodo entre 1912 y 1918, donde se encuentra acá el deslinde social humanista, y luego el tercer periodo de 1920 y 1925, el periodo netamente académico-filosófico, ¿no? Si bien es cierto, decimos que la revisión de la recepción de pragmatismo en el Perú nos permite dar una mirada tanto a la periodización de la historia de la filosofía en el Perú, lo cual nos lleva a reconocer en sí una formulación y replanteamiento de la periodización pues del pensamiento peruanos en, ¿cómo se llama?, en inicios del siglo XX, ¿no? Durante la primera mitad del siglo XX en el Perú existió la corriente filosófica del derecho, eh, denominado iusnaturalismo, muchas veces ¿cómo se llama?, de este modo escolástico religioso y la racionalidad moderna, ¿no? Ahora bien, ellos al borde del siglo XX comenzó a aceptarse la visión positivista del derecho, tal como se refiere Villamarín en su artículo pues científico, ¿no? Titulado Objeto y división de la jurisprudencia en sí, ¿no? En la cual es una visión moderna a la filosofía del derecho en el Perú. Es más una corriente positivista que naturalista. Al jurista peruano León Barandiarán, fallecido pues en 1987, hizo un libro titulado Lecciones de Filosofía del Derecho del año 1929, donde acá se analizó la ciencia del derecho desde su perspectiva genética y psicológica, es decir, su visión nociológica o deontológica, que concibe en sí al derecho como una norma reguladora de la actividad humana. Eh, Como otro punto tenemos el análisis de la teoría jurídica de Miró Quesada, ¿no?
en lo cual acá, si bien es cierto, sabemos que Emilio Quesada es un pensador polifacético, es matemático, filósofo y abogado pues de formación, ¿no? En sí, si bien es cierto, David sobre lo de Miro Quesada, pues escritas en 1951 y 1955, tienen un carácter pionero, ¿no? La potencia de Miro Quesada en sí, la lógica del deber y ser y su eliminación, ¿no? Se da en 1951, pues su tesis Problemas fundamentales de la lógica jurídica publica por primera vez en 1956 y su artículo, ¿no? De lo que es la teoría de la educación jurídica. En sí, Miro Quesada, pues al desarrollar la lógica jurídica, ha sido muy merecidamente también citados en algunos de los textos estándares sobre el tema, ¿no? Como otro punto tenemos el análisis de la realidad peruana y aplicación de la teoría del derecho eh, justo de Miro Quesada, ¿no? En la realidad peruana, si bien sabemos que en el Perú, pues, es un país con un régimen democrático y una larga historia enmarcada en una cultura de paz, mega diverso, multiétnico, pluricultural y multilingüística, ¿no? En lo cual pues se asienta en un territorio de 1,25 millones de kilómetros cuadrados, en lo cual tenemos una población de 27.219.264 millones de habitantes, divididos pues entre zonas geográficas, costa, sierra y selva, ¿no? La mayoría de la población la asienta en la zona urbana y la población rural representada el 26% de la población. Si bien es cierto, con un crecimiento económico sostiene en los últimos 7 años de una tasa que se ha elevado al 4 y al 6% anual, pero con una distribución inequitativa en sí de la riqueza que limita el desarrollo económico, ¿no? Proporcionando patrones de justicia social, en lo cual los principales problemas en el Perú de hoy se pueden sintetizar en la biodiversidad biológica y cultural, ¿no? Y con una gran dependencia en sí alimentaria y dependencia de los mandados pues del mercado y teniendo en el Estado eh, en sí absolutamente centralista, no solo en términos económicos, sino también político. Ello solo se puede explicar por un régimen económico, social, en la cual excluye que privilegia en sí la extracción y la explotación indiscriminada de los recursos naturales, ¿no? La versión de las grandes transnacionales y extranjeras, además de una política agraria que discrimina al pequeño agricultor y a las comunidades campesinas, cuyo principio básico es libre mercado como el único asignador de los recursos. Pero este sistema y política se encuentran en resistencia en el sector rural gracias a una agricultura de subsistencia, a una no dependencia, pues en sí del mercado y una cada vez mayor en lo que se refiere a la articulación de los diferentes sectores agrarios en defensa de sus intereses. En sí tenemos que la historia reciente de la violencia política y dictadura, pues un fujimorista en sí hizo que los movimientos y organizaciones del espacio rural perdieran fuerza en la década de los 80 y 90, produciendo desplazamientos forzados y asesinatos de líderes y miembros en sí también de las de comunidades campesinas y del movimiento popular en sí, ¿no? Como otro punto tenemos el análisis de la realidad y aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada, ¿no? En realidad peruana, si bien es cierto, en el Perú es un país con un régimen democrático,
enmarcado, ¿no? Por una cultura de paz, mega diversos, ¿cómo se llama? Pluricultural y multilingüística, ¿no? En sí, tenemos que otro punto importante, tenemos a lo que es las conclusiones. Como primero, pues tenemos el mérito de Francisco Miro Quesada, que es haber descubierto y planteado por primera vez en el año 1951 el problema central de la teoría jurídica, a saber, el problema de la educación jurídica. Y a partir de eso, haberse trazado a sí mismo el magno propósito de construir un sistema formal que permitiera pues demostrar la validez lógica de las inferencias jurídicas que tienen lugar en la práctica del derecho positivismo, pues fundamentalmente en los procesos jurídicos. Como otro punto importante, si bien es cierto que Miro Quesada acertó en lo concerniente, pues, a la determinación del problema central de la teoría jurídica, sin embargo, no tuvo la misma suerte en lo que se refiere, pues, a la manera en que se podría resolver correctamente dicho problema. Siendo así, como otro punto, también tenemos en un primer momento, Miro Quesada confundió en sí también la norma con proporción, y aun cuando posteriormente formuló planteamiento en torno a su distinción, en la práctica continuó empleando aquellos conceptos de modo antiguo, como si fuera, como, como en sí, como si fueran sinónimos, ¿no? Como otro punto tenemos, no logró descubrir y tampoco formular ninguna ley propia, y especialmente de la lógica jurídica. Concluyendo con la exposición, muchas gracias. Hasta luego.